Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si los guía el Espíritu, no están bajo el dominio de la ley. Las obras de la carne están patentes: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y los prevengo como ya los previne, que los que así obran no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no va la ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Los pueblos contarán su sabiduría y la asamblea anunciará su alabanza. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. The Lord said, En aquel tiempo dijo el Señor: «Ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierba buena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Ay de ustedes, que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo». Un jurista intervino y le dijo: «Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros». Jesús replicó: «Ay de ustedes también, juristas, que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo».
The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus. Palabra del Señor, alabado sea Señor Jesucristo. Dear brothers and sisters in Christ, Estimados hermanos en Cristo, en las lecturas la Iglesia presenta para nuestra meditación esta semana la confrontación del tema del vivir de acuerdo con la vida de Dios, que es un contraste de acuerdo con la observancia externa y la interna, las dos que no parecen mezclarse. Es más, en el catolicismo, Jesucristo, que es la carne, lo que se experimente por fuera, por como ejemplo expresar el amor perfecto, y se experimenta en el alma, es más, en el claustro de nuestro corazón o en el silencio, el Espíritu Santo vive, y este es el origen de las obras que hacemos externamente. San Pablo, en la primera lectura, explica el hecho de que el mero exterior de la libertad del Espíritu que se nos da no es una licencia para hacer lo que uno quiera. A pesar de que los motivos son motivados por el amor tiene que hallar su verdad en la verdad. Los que quieren no están interesados en que su amor sea falso o verdadero. Por lo tanto, en esta lectura, en contraste, la libertad que es la libertad de la licencia para hacer lo que se quiera, que tiene todo esto aquí, que se presenta con los frutos del Espíritu Santo. Si se fijan en los frutos del Espíritu Santo, a pesar de involucrar lo externo, se ve que es una bondad, una generosidad y la perfección de la vida cristiana primordialmente se ve porque se ve esto junto con las demás personas. Por ejemplo, el autocontrol. Y porque esto tiene origen en la Santísima Trinidad, que está en nosotros por la gracia. La vida teológica tiene que ver con la vida y las verdades que también se nos dan en el bautismo y los 7 dones del Espíritu Santo. No hay medida a esto, no hay ninguna ley en contra de esto, no hay límite para esto. A veces la gente utiliza el ejemplo que dice que la virtud está entre dos extremos y tratan de sugerir que cuando a las virtudes que Dios entra en nuestro corazón dando el bautismo de santificación, que debe haber un medio en estas verdades. C.S. Lewis comentó en el infierno, el moderador no es religión en absoluta. De hecho, Santo Tomás de Aquino dijo, él preguntó si hay un medio entre los dos extremos en cuanto a la caridad y dijo que mientras más estas virtudes se extreman, mejores son, porque Dios en sí mismo es infinito. Como resultado, como vivimos en el Espíritu, esto no es una libertad que nos libere de los sacramentos, por ejemplo, o de la vida moral, sino que también nos ahonda en el misterio de cómo cuando vivimos esto, en la fuente interna debe ser la conversión del corazón. En otras palabras, en cuanto a las palabras, los que sigan a Dios tendrán la vida, la luz de la vida, y permitirán que la luz penetre en lo que somos, en la forma que miramos las cosas, y entonces la observancia de nuestra religión encontrará su total sentido en esta conversión. Dios nos anima con más lamentaciones a los fariseos y doctores de la iglesia. No sé si ustedes se dan cuenta, pero hoy día la gente haría que Cristo fuera una buena persona. Es muy difícil para mí imaginarme al que llora diciendo, oh, fariseos, porque
¿Qué les pasa? Es muy difícil para mí imaginármelo cuando el Señor está subrayando el hecho de que internamente la conversión, que es lo que dice aquí, bueno, sí, debes pagar el diezmo, pero más atención debe pagársele en cuanto a mirar lo que es falso o no. Esos son los acentos de nuestra vida, aquí deben estar. Y en cuanto a esta verdad, este misterio, tenemos hoy esta mujer católica de la fe, una de las mujeres más extraordinarias que esta iglesia ha producido, juntamente con Santa Catalina de Siena y la pequeña flor, Santa Teresa de Jesús. Le llamamos la Gran Teresa, porque está la Teresita de la Flor también. Santa Teresa posiblemente ha tenido más influencia sobre el examen de la gente de lo que está involucrado en la perfección que la mayor parte de los sacerdotes. Cuando, como recuerdan, vivió en España después de la Reforma Protestante. Como niña, fue una persona extraordinaria. Todo el mundo sabía eso ya. Pero una de las cosas que era tan extraordinarias acerca de ella era su hambre por Dios. Uno de sus famosos dichos era, y cito en mi homilía, es que como niña ella decía, y yo siempre me lo imagino, por ser una mujer fuerte, yo quiero ver a Dios. Ella tenía una pasión tal por una unión con el Señor que una vez que entró en el claustro, en la Encarnación, se conocía que era como un buen convento en aquella época. Estaban pasando por una reforma después del Concilio de Trento y, sin embargo, ella no se sentía como por 20 años de una vida pía de monja, que ya en realidad estaba experimentando las gracias que tenía el Señor para ella. Por una cosa, la Encarnación tenía 200 monjas y estaban tan ocupadas en tratando de mantener el lugar que tenían esta personalidad y siempre se le llamaba hablando con los parientes para hacerles donar dinero. Pero ella pensaba que su vida estaba interrumpida por esto. Pero como saben, tuvo el valor ella, porque tuvo mucha oposición de mucha gente, de ir y reformar la orden carmelita. En esta reforma quería que las monjas tuvieran una vida en que completamente se dieran al amor de Dios, porque eso es lo que es la contemplación, es de lo que se trata los cristianos. En cierto momento de su vida se encontró con un problema con la Inquisición y el motivo fue porque había dos tendencias en España en esa época. Los médicos de la iglesia, los doctores de la iglesia, estaban nerviosos en que la gente se podría sentir atraídos por la reforma protestante. Una de las cuestiones que esto condujo a pensar es no permitir que la gente leyera libros en el vernáculo. Si uno podía leer el latín, sí, pero Santa Teresa tenía una serie de libros. A ella se le enseñó a leer su padre, lo cual era muy poco común. A ella le encantaba leer, pero en obediencia tenía que entregar sus libros, por lo que se lo pedía la iglesia. Los iluminados, por otra parte, eran como una especie de reforma protestante, eran tanto del espíritu que no prestaban a las enseñanzas de la iglesia. Se le pidieron que escribiera un libro por sus confesores para presentar a la Inquisición, de manera que ella podía ser exonerada de toda dificultad en su deseo de experimentar el hambre por Dios. Esta obra de la perfección. En este libro ella nos explica en términos muy prácticos que nosotros todos hemos sido llamados a la comunión del intercambio de corazones, porque Cristo es nuestro amigo, que todo cristiano por su bautismo ha sido llamado a la profesión de la caridad. No todos, como por ejemplo los contenidos de la observancia de los concilios evangélicos, pero que todo el mundo ha sido llamado a experimentar
la amistad con Cristo. Recuerden, así es como definió ella la oración, la conversación con amigos. Y ella contrastaba esto con el formalismo diciendo, si vas a la iglesia y todo lo que piensas es acerca de ti mismo, de tu negocio, ¿cuál es la diferencia entre el amar a Elvis o a ninguna otra persona? Sino que estarías distraído, lo ves a una persona importante, pero no te importa en realidad. Y eso era tonto. Algo similar pasa en la vida individual y dio muchas características de cómo permitir que la cruz entrara en la interioridad de uno para que el ego pudiera ser consumido y podría abrirse uno al deseo, de la sed de Dios. La oración hace querer a Dios. En el camino de la perfección resume ella que hay dos grandes virtudes. Mientras que se puede decir infaliblemente, se puede decir si una persona está profundamente metida o no. Uno es el amor y el otro es el temor del Señor. El amor se demuestra, por ejemplo, con no competir por los honores. En las palabras de la misericordia. En el convento, Dios preserva lo reservado a la religión, lugares tales como que no son demasiado buenos para Dios. Pero cuando uno usa el punto de vista sobrenatural, esto sucede. Otro motivo es la consecuencia de tratar de que han entrado en un entrado con el Señor y que perdonamos a otros y demostramos cómo es importante que nosotros seamos perdonados. Y, por último, a ella estaba completamente convencida de que la santidad no debe hacerlo llamar a uno. Era tan fuerte que no debía eliminar a los demás. Decía ella, trátense de ser tan placenteras como puedas sin ofender a Dios, decían, y trata de que todo te vean como para que les guste a ellos hablar contigo y quieran seguir tu manera de vivirse y que no se sientan intimidadas. Esto es muy importante para las monjas y si es muy importante para las monjas, es más importante para nosotros. Mientras más santas sean, más sociables deben ser cuando sean hermanas. Pese a que te lamentes mucho que las conversaciones de las hermanas no sean como deberían ser, si uno quiere ayudarlas y tener su amor, debemos tratar de ser placenteros y seguirle la corriente a la gente para que le caigamos bien, sobre todo las hermanas. Si esto es cierto, en el convento también lo es en las familias, negocios y en todos esos lugares hermosos, porque el Señor nos pide, y esto es donde está la doctrina de la florecita, el experimentar lo ordinario, como por ejemplo la paciencia, la generosidad, las virtudes extraordinarias con un amor extraordinario. La religión no debe poner a la gente fuera de sí, porque el ser humano es lo que debe experimentarse al permitir que Dios lo cambie a uno para entregarse uno a Él y ser como Él con amor. Por lo tanto, en la fiesta de la Santa María Teresa, de Jesús, Santa Teresa de Ávila, todos entreguémonos al Señor, a quien ella adoró tanto, y cuando miremos a Cristo, a nuestro amigo, como nuestro compañero en el camino, que ella se sentía completamente claro, en que ella se sentía completamente en esto, ella prefería esto, lo mejor a la santidad, cuando permitimos que nuestra enseñanza se examine y que también experimentemos a cada día lo que San Pablo enumera a nosotros como nada extraordinario, en el sentido de que los seres humanos hemos sido llamados a los frutos del Espíritu, el amor, el júbilo, la paz, la paciencia, la bondad, la generosidad, la fe, la gentileza y el autocontrol. En contra de ellos no hay ley.